El método cuantitativo es uno de los dos principales métodos de investigación científica, junto con el cualitativo. Fue diseñado para investigar fenómenos que pueden ser medidos o cuantificados con exactitud. En algunas investigaciones se aplica un método mixto, producto de la mezcla de ambos métodos. Es el método predilecto de las ciencias exactas, como la física, la química o la biología, aunque también se emplea en investigaciones de ciencias sociales. Se puede definir como una secuencia de acciones sistemáticas y empíricas diseñada con el objetivo de determinar la validez de una hipótesis. Emplea experimentos bajo condiciones controladas y aplica la metodología estadística para el análisis de datos. Características del método cuantitativo. Entre las principales características del método cuantitativo, cabe resaltar las siguientes. El problema de investigación debe ser específico, delimitado, concreto. La hipótesis de investigación se genera antes de la recolección y análisis de datos, de modo que el objetivo de investigación consiste en determinar si la hipótesis es sostenible o debe ser descartada. En la recolección de datos, se siguen procedimientos estandarizados y reconocidos por la comunidad científica. La aplicación rigurosa de estos procedimientos es imprescindible para que los resultados de la investigación sean tenidos en cuenta por otros investigadores. Los datos recolectados son duros, es decir, medidas o magnitudes exactas que se expresan a través de números. Estos datos se analizan por medio de métodos estadísticos. Se propone ser lo más objetivo posible. Esto quiere decir que el investigador debe poner su máximo esfuerzo en impedir que sus creencias, temores, preferencias, deseos o tendencias influyan en los procesos de observación, medición, recolección y análisis de datos. Tipos de método cuantitativo. Existen diversos tipos de investigación donde se utiliza el método cuantitativo. Investigación descriptiva. Es el tipo de investigación que establece características, propiedades y otros factores importantes del objeto a investigar a través de técnicas objetivas de observación, análisis y demostración. Suele ser el primer paso de una investigación científica. Investigación analítica. En este tipo de investigación, se comparan variables previamente establecidas entre grupos de control y de estudio, llevando numerosos registros de cómo se dan en la práctica los resultados, que es lo que permitirá que se refute o se acepte la hipótesis de partida. Investigación experimental. Es el tipo de investigación basada fundamentalmente en la experimentación, que conlleva una replicación de ambiente controlado del fenómeno a estudiar. Esto permite entender las variantes que determinan los resultados y, eventualmente, poder manipularlas. Investigación cuasi experimental. Es el tipo de investigación cuyos procesos experimentales no pueden distinguir entre los grupos de estudio y de control. Ejemplos de método cuantitativo. Un sondeo de opinión para conocer las tendencias entre la población de una ciudad sobre el impacto de las vacunas del COVID-19. Conocer el efecto de una determinada vacuna contra el COVID-19 mediante registros rigurosos y seguimiento de una población específica. Por ejemplo, hombres sanos de entre 25 y 50 años vacunados con una vacuna concreta en una colonia de la Ciudad de México. Un estudio de cuántos casos de violencia doméstica hay en un sector de una ciudad X, vinculados a ámbitos de alcoholismo y nivel socioeconómico y educativo, mediante informes de denuncia y registros médicos sociológicos. Ventajas del método cuantitativo. Entre las principales ventajas del método cuantitativo, podemos destacar las siguientes. Los resultados de la investigación se pueden generalizar. El método cuantitativo está diseñado de tal forma que los resultados obtenidos en el estudio de una pequeña muestra pueden ser generalizados a una población más amplia. Por ejemplo, si se aplica el método cuantitativo de manera correcta en un estudio sobre la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, se podrán obtener resultados generalizables a todos los seres humanos, aunque para el estudio se hayan empleado unos pocos miles de sujetos. La investigación se lleva a cabo bajo condiciones controladas.
En una investigación cuantitativa, nada se deja al azar, sino que ya ha sido planificado desde antes del inicio de la misma. Además, los procesos de observación, medición, recolección de datos y experimentación se llevan a cabo bajo condiciones definidas y controladas para impedir la contaminación y preservar el valor de los resultados. La investigación se puede replicar con exactitud, puesto que las condiciones bajo las cuales se realiza la investigación están definidas con precisión y rigurosamente controladas. Es posible que otros investigadores la repliquen con el fin de confirmar resultados obtenidos o sugerir modificaciones al diseño metodológico. Sus resultados son precisos. En una investigación cuantitativa, se limitan las variables del juego, pero se aumenta el número de casos a estudiar, lo cual proporciona gran precisión a los resultados, que se expresan en magnitudes numéricas o expresiones estadísticas. Reduce al mínimo el sesgo personal. En la investigación cuantitativa, se busca que los sesgos personales del investigador no influyan en la recolección y análisis de resultados. Para lograrlo se emplean técnicas estandarizadas de observación, experimentación y recolección de datos con ayuda de herramientas informáticas. Asimismo, el investigador también se esfuerza por mantener una distancia emocional ante el objeto de estudio, de modo que sus deseos, preferencias o creencias no afecten los resultados. Desventajas del método cuantitativo. Aunque es idóneo para las investigaciones de ciencias exactas, el método cuantitativo presenta limitaciones cuando se aplica en ámbitos de estudio en el que el conocimiento no puede ser formulado con precisión de un número o una ecuación. Algunas de ellas son: es un método rígido, inflexible, que acepta un único proceso de descubrimiento. Es capaz de confirmar o descartar hipótesis, pero no tiene en cuenta detalles del contexto. Los datos cuantitativos arrojan escasa información sobre conductas, actitudes y motivaciones de los participantes. Diferencias entre el método cuantitativo y el cualitativo. De las numerosas diferencias entre los dos principales métodos de investigación científica, presentamos las más importantes. 1. Objetividad versus subjetividad. Busca la objetividad a través de procedimientos estandarizados y de la distancia emocional del investigador respecto al objeto de estudio. Cualitativo. Tolera la subjetividad, tanto del investigador como de los participantes en el estudio. 2. Comprobar versus comprender. Cuantitativo. Su objetivo es describir, comprobar y predecir los fenómenos estudiados. Cualitativo. También tiende a la descripción, pero su principal objetivo es comprender e interpretar los fenómenos a la luz de los significados y percepciones que surgen del trabajo con los participantes. 3. Imparcialidad versus implicación. Cuantitativo. El investigador se sitúa en una posición de imparcialidad u objetividad ante el fenómeno investigado, de modo que sus emociones y creencias no influyan en la marcha de la investigación. Cualitativo. El investigador no intenta poner de lado su mundo emocional y sistemas de creencias, sino que es consciente de él y lo reconoce explícitamente. Su sesgo personal forma parte de la investigación y puede ser una fuente de datos. 4. Hacia la hipótesis versus a partir de la hipótesis. Cualitativo. Se inicia con un problema de investigación ampliamente formulado, el cual va ganando precisión a medida que avanza la investigación. Como resultado de la misma, el investigador genera una hipótesis o teoría coherente que explica el fenómeno estudiado. Cuantitativo. Según este método, la investigación parte de una hipótesis establecida, a la cual confirma o invalida de acuerdo a los resultados. 5. Estructurado versus abierto. Cuantitativo. Es un método secuencial y estructurado, es decir, está rigurosamente planificado desde antes de iniciarse, y sus pasos deben cumplirse en estricto orden, sin saltarse ninguno o modificarlo, sin añadir procedimientos extra.
Cualitativo es un método abierto, flexible, lo que quiere decir que, si bien existe un diseño establecido antes de comenzar el estudio, este puede ser modificado o reformulado en la medida que la investigación avanza y se obtienen nuevos datos. 6. Procedimientos varios versus procedimientos estandarizados. Cuantitativo. La recolección de datos se realiza a través de la observación, medición y experimentación, y de acuerdo a procedimientos científicos estandarizados reconocidos por la comunidad científica. Cualitativo. El investigador es el instrumento de recolección de datos. Los procedimientos de recolección de datos, grupos de enfoque, observación participante, encuestas, entrevistas, no están preestablecidos, sino que se deciden en la medida que avanza el estudio.